tengo el agrado de dar esta clase inaugural. No es la última. ¿Por qué? Hay que hacer algunas aclaraciones. Mi persona es responsable de medicina estrés, que incluye la cátedra de endocrinología, hematología, gastroenterología, oncología y nefrología, si no me equivoco. Son 5: nefroendocrino, hematología, gastroenterología y oncología. Eh, Paso a ser el responsable de medicina estrés y dejo a cargo de la cátedra a la doctora Tania. Sin embargo, como hemos coordinado con los inmediatos superiores la nueva incorporación de la metodología en esa gestión. Por eso es importante iniciar de esta manera. Eh, Ahora sí. Quiero hacer énfasis primero en esto. No, no, no. Vamos a hacer algunas aclaraciones en la gestión. ¿Sí? Es importante aclarar en la gestión que estamos con los estándares, queremos llegar a los estándares de la WFM, que es en español, que es la Federación Mundial de Educación Médica. ¿Y cuál es el objetivo paralelamente con la UPEA? Es que la Federación Mundial reconoce a los organismos nacionales que acreditan carreras de medicina bajo estándares internacionales. ¿Por qué me estoy deteniendo en esta aclaración? Porque esta gestión estamos arrancando con el plan de modernización curricular y adecuación a estándares de la WFM, ¿no? De la federación. Por eso, en la asignatura de gastroenterología clínica, quinto año, UPEA 2026, se va a implementar este modelo de educación basada en competencias y sistemas de actividades profesionales confiables, las APROCs. Por eso incluso está aquí con rojo subrayado. No es porque sea omitir la ortografía, porque queremos que el estudiante ahora tenga en cuenta y sepa evaluar a través de las actividades profesionales confiables. Yo quiero que ese médico del 2027 salga con esas habilidades, ese conocimiento y esa efectividad, diremos así, capaz de desarrollar una actividad profesional confiable bajo esas tres modalidades que es la educación basada en competencias. Por eso, marco en rojo que estamos en plena adecuación de los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica. ¿Y qué son las actividades profesionales confiables? Del ROTE propiamente dicho. Vamos a implementar una guía que va a organizar la práctica en gastroenterología a través de 4 actividades profesionales confiables. Si damos una definición más profunda, tenemos así, una PROC es una tarea clínica completa que el estudiante debe poder realizar con seguridad al finalizar el curso, ya sea en la práctica, ya sea esta gestión, a manera de aprobar, diremos así, el ECOE. Tienen que hacer una tarea clínica completa. La meta es que el estudiante haga con seguridad, no solo sepa. No solo sepa lo que antes hacíamos, teóricas, 21 temas, lo tradicional, solo tradicional, tal vez en un sentido muy pasado, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sin integrar estos temas. ¿Cuál es la regla central? Primero, demostrar la competencia en simulación, fase de abordaje. Y recién después intervenir en el contexto real, siempre con supervisión. Ya hemos iniciado con los estudiantes que están a mi cargo.
Evidentemente, cada inicio tiene sus sesgos, pero espero que el estudiante en esta clase inaugural ya se relacione con una actividad profesional confiable, la APROX. Ya tienen que empezar a hablar de esa manera. En el caso de gastroenterología vamos a hacer 4 APROX y es válido mostrarles. La práctica uno va a consistir en la gestión de la hemorragia digestiva y la estabilización hemodinámica. Muy interesante. ¿Qué queremos hablar con esta práctica, con esta APROC, con esta actividad profesional confiable? El código rojo en gastroenterología, el manejo de choque y hemostasia. Se estima que van a ser 3 días, 12 horas académicas, ¿ya? O en los 4 días que vamos a poder llevar. Estamos estimando que tenemos 12 días, 4 días por semana, ¿no? Y si sumamos 3 o multiplicamos, tenemos 12 días. Entonces, por eso en 3 días se espera ya desarrollar esta primera actividad, que va a consistir en estabilizar y categorizar al paciente con hemorragia digestiva aguda, alta o baja, mediante protocolos de reanimación, escalas de riesgo y procedimientos de contención para prevenir el choque y coordinar la intervención endoscópica. Muy interesante. Recuerden, lo que es práctica, habilidad, queremos demostrar que vamos a evaluar la habilidad del estudiante bajo supervisión. Nos vamos a ir al APROC número 2. Ya es el abordaje clínico de hepatopatías crónicas y el fallo hepático. Muy importante. Lo que actualmente van a ver saliendo de su quinto año directamente en el internado. Hablamos del paciente ictérico, el paciente con falla hepática, donde tenemos que tener mucha habilidad en poder llevar a cabo la semiología a la acción como tal. De igual manera, tiene 3 días, 12 horas académicas. Tenemos que categorizar y tratar las complicaciones del paciente con hepatopatía crónica e ictericia, donde vamos a integrar el examen físico, teniendo en cuenta los síntomas cirróticos, el síndrome de hipertensión portal, entre 16 signos y síntomas. Tenemos que saber reconocer el perfil hepático, el hepatograma, ya como médicos generales, y usar las escalas de severidad en cuanto a las hepatopatías. Chilpug, MEL. De esta manera vamos a prevenir o revertir cuadros de encefalopatía hepática y las descompensaciones hidrópicas que puedan presentar estos pacientes. Muy interesante el APROC 2. Ya el APROC 3, que significa hacer la práctica 3, va a ser la diferenciación crítica del abdomen agudo, donde nos interesa como gastroenterología clínica saber diferenciar la pancreatitis, que puede complicarse con peritonitis, y además tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de peritonitis. Por eso es el tema de hoy día, ¿no? Siempre vamos a tener el dilema del abdomen agudo. ¿Será quirúrgico? ¿Será para terapia médica? ¿Será clínico? Severo, ¿no? Por tanto, tenemos que saber correlacionar los datos semiológicos que el paciente presenta en una peritonitis, usar escalas de predicción de severidad, Ranson para pancreatitis y el Alvarado para apendicitis, que tenemos que saber simultáneamente. Tenemos que tener la capacidad de realizar paracentesis diagnóstica y no esperar al internista, al emergenciólogo o al gastroenterólogo. Ya tenemos que tener esa capacidad, esa habilidad de poder desarrollar una paracentesis diagnóstica para distinguir con precisión un abdomen agudo médico del quirúrgico. Muy interesante. Terminamos con la práctica 4, donde el diagnóstico se va a basar en el diagnóstico de los trastornos funcionales y el tamizaje de la patología oncológica digestiva, que lo que sorprende ahora, por lo menos desde mi punto de vista particular, como la modernización de la educación médica bajo estándares internacionales ya te va a acoplar también saber la parte cognitiva de los trastornos funcionales y al mismo tiempo saber
el tamizaje de las patologías oncológicas digestivas y aquí poder asociar o articularnos con el rote de oncología. Por eso es importante diagnosticar, vigilar los trastornos digestivos comunes y neoplásicos mediante la aplicación de criterios de Roma 4 y el tamizaje activo de signos de alarma en cáncer gástrico, colorectal y el adenocarcinoma de vesícula biliar que hemos podido darle el ajuste humano, diremos así, por nuestra incidencia prevalencia en nuestro contexto, ¿no? Bien, espero haberles mostrado de manera resumida las 4 actividades programadas en las 4 prácticas que ahora las tenemos que denominar APROX. Bien, para poder desarrollar la APROX, las 4 APROX, es importante empezar con esta primera clase inaugural y teórica, que es el dolor abdominal, que es la madre, diremos así, el síntoma capital cuando vamos a enfocarnos a un diagnóstico abdominal. Por eso el abdomen agudo se define como un síndrome clínico de signos y síntomas. El abdomen agudo va a venir con un conjunto de signos y síntomas, obviamente van a ser agudos y van a ser referidos al abdomen, ¿no? De los cuales el dolor abdominal, ya por favor distinguiremos, el abdomen agudo es el conjunto de signos y síntomas agudos, donde el síntoma capital va a ser el dolor abdominal, porque hace predominante. Y porque es predominante y agudo y severo, necesita una conducta diagnóstica y a la vez terapéutica rápida, porque tenemos que saber distinguir si es médico o quirúrgico. Por eso incluso en los datos epidemiológicos podemos ver a nivel mundial, incluso esto es de Argentina, a ver, 15.000 casos de dolor abdominal agudo mostraron que los diagnósticos más comunes fueron dolor abdominal funcional, pero de los cuales 45% han sido apendicitis aguda, 15% han sido, 25% colitis aguda. Una comparación quizás un poco antigua, pero hay que ser relevantes que las, las patologías que nos van a llevar a peritonitis tienen que ser diagnosticadas de manera rápida. Lo tradicional, lo que nosotros estamos acostumbrados a quizás eh, una técnica transversal, quizás aburrida, donde vamos a encontrar casos así. Por ejemplo, si yo puedo empezar a leer a Aurelio de 75 años, un caso clínico obviamente, que ingresa a la guardia por haber presentado 2 horas antes un episodio de vómitos. Hace varios días había comenzado con dolor abdominal sin una locación precisa, pero ahora se siente afiebrado, con aumento del dolor que se limitó al flanco y fosa izquierdas. Notó además distensión abdominal y refiere no haber tenido defunciones en las últimas 72 horas. Estamos viendo la historia de la enfermedad entre una semana, 72 horas y a las 12 horas si podemos acomodar. ¿Qué ha pasado a la examinación física? Parece agudamente enfermo, lúcido, claro, 15-15, febril, taquicárdico, con el abdomen distendido, timpánico, hay ausencia de ruidos hidroaéreos y hay escasa excursión abdominal con la respiración. A la palpación le despierta un dolor generalizado. En la correlación de exámenes complementarios, los estudios de laboratorio evidencian un hematocrito de 38, glóbulos blancos de 16.000 milímetros cúbicos con desviación a la izquierda, una glicemia de 106 miligramos por decilitro, el estado ácido base mostró una alcalosis respiratoria y la creatinina fue de 1.8 miligramos por decilitro. Con otro examen complementario de imagen, la radiografía de abdomen simple de pie mostró niveles hidroaéreos generalizados y una placa de tórax se visualizó neumoperitoneo. Entonces, quizás engorroso para los de cuarto, quinto año, tercer año, obviamente porque han tenido algunos parches, diremos así, de la enseñanza de básicas a ramas clínicas, pero vamos a demostrar que todo se puede hacer de manera, desarrollar de manera didáctica. Por eso quiero
a través de la teórica, demostrar que la teórica también no pierde su importancia, porque tenemos que dar la parte cognoscitiva, que implica la estimulación cognitiva, donde tenemos que desarrollar el razonamiento clínico en cada caso, de manera simultánea, abarcando más de dos, tres, cuatro temas que se ha llevado con el método tradicional. ¿Qué hago con el razonamiento clínico? Pues rápidamente tengo que ordenar mis variables y de esta manera podría ya yo disertar y correlacionar mis variables. Se trata de una historia clínica con donde la afiliación refiere un varón de 70 desocupado, un motivo de consulta de dolor abdominal, vómito y fiebre, distensión abdominal y constipación, ¿no? Dentro de la historia de la enfermedad actual tengo que indicar que el paciente refiere un cuadro clínico de varios días de evolución caracterizado por dolor abdominal sin localización precisa en un inicio, pero luego se localiza en fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo. No refiere características ni radiación ni intensidad, ni atenuantes ni agravantes. Al cuadro se asocia a las 72 horas ausencia de deposiciones, distensión abdominal y en las últimas 12 horas vómitos y sensación de alza térmica. Entonces, estoy demostrando cómo es la historia de la enfermedad de acuerdo a la cronología y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para poder armar una historia de la enfermedad. Dentro de los antecedentes personales, tanto patológicos como no patológicos, no refiere ningún dato. Al examen físico, podemos decir que en el examen físico general, este paciente está lúcido, febril, taquicárdico y con malestar general. Y al examen segmentario abdominal, a la inspección, un abdomen distendido, con escasa exclusión abdominal, con la respiración, fluidos hidroaéreos a la auscultación ausentes, a la palpación dolor generalizado, a la palpación propiamente dicho, ¿no? Y a la percusión un abdomen timpánico. Hasta aquí estoy demostrando variables clínicas. Variables clínicas. Para nada estoy mostrando laboratorios. Por tanto, ya estoy haciendo una parte importante, valga la redundancia, de razonamiento clínico. Estoy razonando, estoy ordenando mis variables en este momento. ¿Para qué? Para llegar a síndromes. Y una vez que llegue a síndromes, me van a dar entidades patológicas. Y aquí es donde todos los estudiantes se equivocan. Quieren justificar los síndromes. Está bien, pero eso vale en el análisis. Lo que ahora tenemos que hacer rápidamente, tenemos que generar síndromes y cada síndrome tiene sus entidades patológicas. Si yo hablo de un síndrome doloroso abdominal, se justifica porque estoy hablando de un dolor abdominal que el paciente ha llegado. Y hemos dicho que el dolor abdominal es el síntoma capital para afrontar varias entidades patológicas en el abdomen, como estamos demostrando en estos 9 cuadrantes. Y aquí estoy mostrando los órganos que tiene este cuadrante. Y si el dolor era en flanco izquierdo y fosa en la izquierda, rápidamente tengo que ir a pensar en las patologías que me van a dar fisiopatología o que se van a enfermar, diré así. Por tanto, pongo en primer lugar una diverticulitis perforada a descartar. Cada estrella me va a decir el por qué. Un hilo a descartar, ya, ¿no? Porque ahí también podemos encontrar aras del intestino. Un dolicomegacolon a descartar, ya puede ser una patología. Una colitis a descartar. Una pilonefritis, ya, ¿por qué? Porque en ese lado vamos a encontrar el riñón izquierdo y obviamente el conducto eh, renal, ¿no? Síndrome obstructivo intestinal, sí, ¿por qué? Porque tiene ríos hidroaéreos disminuidos, ausentes. Y ahí les había dicho, cuando hablamos de síndrome obstructivo intestinal, rápidamente tenemos que ir a diferenciar dos tipos de hilio, un dinámico y adinámico. Y pare de contar, no hay que estar buscando más situaciones. Síndrome obstructivo intestinal, clínicamente, distensión, ríos hidroaéreos negativos, pues perfecto, hablamos de hilio dinámico o adinámico, listo. Y ahí cada título tendrá sus otros subtítulos. También síndrome febril, sí entra síndrome febril porque este paciente tiene fiebre. Pero ¿a qué puedo, eh, cómo puedo justificar esa fiebre? Porque en el flanco izquierdo y en el fósil izquierda tengo una sospecha de que este paciente puede estar cursando con una diverticulitis.
perforada y abscedada que obviamente me va a desencadenar una reacción inflamatoria. El último diagnóstico, síndrome peritoneal abdominal agudo, sí, porque estoy sospechando en una diverticulitis perforada y abscedada y todo órgano en el abdomen que genera reacción inflamatoria, pues va a reaccionar a través de la localización y posteriormente de la generalización. Que eso vamos a justificar en la fisiopatología. Hasta aquí ya he hecho mis diagnósticos hipotéticos. Mis diagnósticos hipotéticos grandes, sindromáticos y posteriormente mis entidades patológicas, que tiene que ser por orden. Ahora recién pido, por aquí ya por este lado, con este razonamiento, ya tengo, podríamos decir, más del 50% de sospechas, de hipótesis. ¿Dónde voy a reforzar mi diagnóstico definitivo con el otro porcentaje? Podría decir un 40 o 30%, pero tengo que pedir justificadamente o desde un punto de vista protocolar ya ir pidiendo exámenes complementarios que me vayan a hacer descarte para poder descartar si realmente será el riñón, será el colon, será una anexitis, pero es varón para empezar, será el páncreas, pero ya nos está dando sospechas diagnósticas finas y bien direccionadas. Por tanto, hago mi correlación clínica y de exámenes complementarios. Podemos desglosar, tenemos una serie roja, ya tengo 38%, ya tengo una anemia, tengo una serie blanca con una leucocitos de 16.000, tengo una creatinina de 1.8, tengo alcalosis respiratoria, entonces ya tengo sistémicos, tengo diagnósticos, tengo exámenes de complementarios de imagen, ya estoy viendo niveles hidroaéreos, ¿no? Estoy viendo niveles hidroaéreos. Obviamente, esta es una radiografía simple de paciente parado, ¿no? Y además que tengo también otros signos, ¿no? Aire debajo del diafragma, entonces ya me está diciendo datos de una peritonitis. Con todos estos exámenes complementarios, ¿qué podría ir a confirmar? Pero antes, pero antes de acelerarme, porque eso es lo que pasa, tengo que seguir profundizando la parte cognitiva, porque si bien he llegado a diagnósticos hipotéticos y estoy pidiendo exámenes complementarios, tengo que profundizar la fisiopatología de mis procesos fisiopatológicos simultáneos que se puedan estar dando. Pues tengo que ir a profundizar los diagnósticos, los procesos fisiopatológicos de mis diagnósticos hipotéticos. Si estoy pensando en una peritonitis secundaria, diverticulitis perforada, porque ya prácticamente me está dando ese diagnóstico definitivo con los exámenes complementarios, ¿no? Si es absceda complicada con hilo dinámico, tendría que, y además que haya anemia moderada, porque todos esos diagnósticos ya lo he afinado, diremos así, con los exámenes complementarios, pues tengo que profundizar razonamiento clínico y profundización en la fisiopatología. Pues tengo que decir que hay irritación peritoneal, porque hay lesión de vísceras huecas en este caso, colon sigmoide, ¿no? Entonces hay un mecanismo de inflamación, también hay isquemia porque ha sido perforada, puede ser tracción y báscula, porque recordemos que el mesenterio va acompañado de vasos sanguíneos y nervios. Entonces cualquier fisiopatología en el abdomen va a ir acompañado de proceso inflamatorio, concomitante isquémico, vascular, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una irritación peritoneal de esta víscera hueca, en este caso el colon izquierdo. ¿Y qué es lo que va a generar esta irritación peritoneal? Porque hay lesión, hay perforación. Va a generar estimulación de receptores del dolor. Y si tenemos estimulaciones de los receptores del dolor, vamos a tener el estímulo reflejo gastroentérico y por ende este paciente va a manifestar náuseas y vómitos. Si estimulamos a nivel de la pared intestinal, los receptores del dolor, ¿no? Vamos a tener a nivel, aparentemente a nivel del peritoneo, del mesenterio, vamos a tener el dolor agudo, que ese proceso fisiológico también tenemos que justificar. Si es a nivel de la adventicia vascular, porque estamos perforando, obviamente vamos a tener todo el dolor agudo que nos está presentando el paciente. También vamos a tener receptores estimulados del dolor a nivel de la capa muscular de vísceras huecas, en este caso del colon izquierdo.
También vamos a tener estímulos de los receptores de dolor a nivel del diafragma, que va a generar una inmovilidad diafragmática defensiva. Por ende, vamos a tener una respiración torácica. Si tenemos cesación del tránsito intestinal porque se ha estimulado estos receptores, por ende vamos a tener manifestaciones de ausencia de peristalsis, rinoceros disminuidos, ausencia de evacuaciones, de flatos, y si tenemos cesación del tránsito intestinal vamos a tener secuestro de líquidos y gases en la cavidad intestinal, como hemos demostrado en la biografía. Vamos a tener una distensión abdominal y el timpanismo corroborado al examen clínico, ¿no? Además de irritar, de tener una irritación peritoneal por la lesión de vísceras, generando sustancias vasoactivas, como se está dando una inflamación, un proceso inflamatorio, digamos así, un CIRS, obviamente, ¿no? Porque se está liberando histamina, prostaglandinas, citoquinas, y obviamente todos estos se van a manifestar a nivel clínico con fiebre, puede haber tensión arterial aumentada en un inicio por la frecuencia cardíaca, porque está reaccionando, y obviamente si irritamos a nivel peritoneal vamos a tener todos los signos de abdomen agudo, signos de Bloomberg, Murphy, McBurner y otros que tenemos que saber reconocer y hacer. A nivel laboratorial, pues vamos a tener alteración de la biometría hemática y la química sanguínea, hasta de los electrolitos, porque hay estancamiento adinámico. Podemos pedir una radiografía y tanto de abdomen como de tórax, y que nos da el caso, hay signos muy importantes, hasta poder hacer una punción abdominal y un lavado peritoneal para poder distinguir entre quirúrgico, ¿no? Entonces, estoy demostrando cómo se tiene que profundizar la fisiopatología. Yo sé que no lo van a poder hacer ese rato, pero tienen que recordar, repasar, ayudarse, por lo menos la biografía actual estoy corroborando que tengo que nomás usar este esquema de fisiopatológico para recordarme, porque no puedo ir a leer desde el primer capítulo eh, el sistema, el sistema muscular, por ejemplo, ¿no? O la fisiopatología del músculo liso. O sea, es ir atrás, pero perdemos tiempo. Entonces tengo que ser más estratégico y usar esquemas que me van a ayudar a profundizar la fisiopatología. Podemos aquí, con otro esquema, tener en cuenta cómo se dan las fases de estimulación peritoneal. Tenemos una distensión del apéndice en un proceso de apendicitis, por ejemplo. Hay fibras aferentes viscerales que nos van a dar dolor visceral verdadero, protopático. Ya hay inflamación porque está obstruido, se inflama, hay un aumento de la presión, las fibras aferentes viscerales se estimulan, más las fibras somáticas, hay un dolor referido somático, epicrítico, ya se hace generalizado, hay peritonitis, hay fibras aferentes, además de las somáticas, y un dolor referido, reflejo peritoneo cutáneo de Morley, ya hablando de nomenclatura incluso antigua, ¿no? Las fases y mecanismos de dolor en la apendicitis aguda, que tenemos que también recordar ese proceso fisiopatológico, porque recordemos, estamos hablando del abdomen. Si hablamos del dolor abdominal, tenemos que distinguir entre origen intraperitoneal y el origen extraperitoneal, que es muy importante porque después, para hacer los diagnósticos diferenciales, vamos a demostrar que es importante recordar este cuadrito. Dentro del origen intraperitoneal tenemos los inflamatorios, los mecánicos, que no es del caso, el hemoperitoneo, ¿no? Las isquémicas, las traumáticas, las extraperitoneales. No tenemos que descuidar con las causas torácicas, una neumonía, un infarto, también las geniturinarias con una pironefritis aguda que nos puede generar incluso un hilo adinámico, ¿no? Las metabólicas, no hay que olvidarse, una acidosis diabética, una cetosis diabética aguda, moderada, severa, ¿no? Una uremia, que es lo que se ve en clínica, ¿no? Las neurogénicas también, un herpes zóster que también nos tiene que ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí vuelvo a mostrar, por ejemplo, con una imagen, un neumoperitoneo, ¿no? Aquí algo mecánico, podemos poner como ejemplo, ¿no? No sé si ve. Aquí las bridas adherencias, miren el neumoperitoneo, aire, ¿no? La perforación gástrica, la pancreatitis, que también tenemos que hacer un diagnóstico
importante porque la pancreatitis te va a generar una reacción inflamatoria muy compleja, incluso que ahí tienes que tener buen tino, diré así, si vas a iniciar antibióticos, porque es la reacción inflamatoria no infecciosa del abdomen. El abdomen, la pancreatitis es el único órgano que te va a generar una reacción inflamatoria, pero no infecciosa, a diferencia de las otras inflamaciones que van a ser de origen infeccioso, como ser una colicistitis, porque hay una colangitis obstruida, hay una apendicitis perforada, una diverticulitis que se va a contaminar, una úlcera gástrica perforada, ¿no? Entonces, una trombosis mesentérica que rápidamente va a ser translocación bacteriana, entonces tenemos que ir diferenciando. Pero la pancreatitis siempre empieza con una reacción inflamatoria, propiamente dicha, no infecciosa por su proceso fisiopatológico, que también tenemos que profundizar su fisiopatología. Las adenitis mesentéricas, también no podemos olvidarnos de los procesos ginecológicos que hay que saber diferenciar, ¿no? Y es así que nos centramos a darle importancia eh, cuando estamos frente a un paciente con dolor abdominal, teniendo en cuenta todo el proceso cognitivo, de razonamiento clínico, de profundización de la fisiopatología, ya nos adentramos, diremos así, a enfocarnos al paciente con dolor abdominal. ¿Cómo hacemos el enfoque diagnóstico? La afiliación, muy importante, y es importante entender que la edad nos va a dar diferentes hipótesis. Es significativo. Por ejemplo, la apendicitis aguda y el dolor abdominal agudo inespecíficos son frecuentes en los jóvenes. Dolor abdominal agudo inespecífico. Ojo, inespecífico. No todos van a venir con la triada cronológica o con la triada cronológica del dolor, ¿no? Hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la diverticulitis aguda y la isquemia mesentérica más se va a dar en edades avanzadas. También hay que considerar con leche amarilla las enfermedades torácicas que acompañan o que son periabdominales, digamos así. Por eso vuelvo a hablar de una neumonía del lóbulo inferior en ancianitos o el mismo infarto del miocardio. Hay que saber hacer una buena distinción y ahí les recomiendo hacer una anamnesis correcta donde tienes que hacer un buen análisis, ya sea del tórax o del abdomen. Tenemos que considerar también algunas enfermedades metabólicas y aquí en nuestro contexto, y yo sé que van a ver, podemos mencionar a las enfermedades metabólicas como ser la uremia y la cetoacidosis diabética. En cuanto a los antecedentes personales patológicos y no patológicos, muy importante tener el antecedente de alcoholismo que se va a relacionar con una hepatitis alcohólica, una pancreatitis aguda y crónica, una úlcera péptica, o la ingestión crónica de AINES, ¿no? Porque se va a asociar a úlcera perforada. Entonces, miren que estoy hablando simultáneamente de muchas patologías. Hepatitis alcohólica, tengo que tener un entrenamiento, raciocinio y habilidad de saber leer el patograma, ¿no? También tenemos que tener en cuenta en los antecedentes las enfermedades cardiovasculares por su conexión con la isquemia mesentérica y el infarto de miocardio. Cirugías abdominales previas importantes, si son estas hace 3 meses previos, porque vamos a encontrar bridas intraabdominales o las recidivas por cirugías, como estoy mostrando en la imagen, que eso a veces se nos escapa. Y llegan pacientes en su segundo mes postoperatorio y está haciendo bridas y te está debutando con un síndrome obstructivo intestinal, que no está llegando pero a peritonitis. Aquí vuelvo a mostrar un cuadro muy importante de los antecedentes y los síntomas que tenemos que recabar, los signos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si vamos a tener estertores crepitantes basales, tenemos que pensar en una neumonía basal que te está haciendo un dolor referido, ¿no? No, es importante aquí decir que el dolor abdominal siempre debe categorizarse según su forma de comienzo, su localización, las características, la intensidad, los factores que lo agravan o lo alivian y los síntomas asociados. Y aquí hablo del carácter, ¿no? Aquí el Alicia desglosado. Hablo del carácter, por ejemplo, el urente o quemante.
Ah, importante, urente quemante, ejemplos, herpes zóster, úlcera gastroduodenal. Ahora, ¿cuál será el transfixiante? Pancreatitis aguda. Otro importante, el pulsatil, que a veces eso se nos va. ¿Por qué? Porque ese paciente había estado haciendo un dolor de tipo pulsatil en región de flanco derecho, yéndose a región lumbar, pero es absceso, absceso renal, y justo le han hecho una intervención, un cateterismo. Antes está haciendo un absceso o un furúnculo, ¿no? Mucho cuidado. O bien es de tipo cólico de tortijón. Ah, estamos hablando de los cólicos, el biliar o el renal. El gravativo de pesadez, hablamos de la hepatomegalia en una insuficiencia cardíaca o en una hepatitis, que es bien sensible, ¿no? Una hepatomegalia, bien sé porque estamos irritando la cápsula de liso. Lacinante o empuntada, que te pueden llegar, porque los dolores en punta de costado te pueden simular un dolor en las fosas ílicas derecha o izquierda, perdón, en los flancos derecho y perdón, en los hipocondrios derecho e izquierdo, perdón, en los hipocondrios derecho e izquierdo, porque duele el hipocondrio derecho, pero te sale una ecografía normal, hepatobiliopancreática normal, no le ves auscultado bien y el dolor es en punta de costado, ¿no? Puede ser una neumonía típica, entonces hay que hacer esas variables eh, signos sintomatológicas, diremos así, para llegar a diagnósticos hipotéticos. La aparición es muy importante, ¿no? Puede ser brusco, puede ser gradualmente, como la pancreatitis. Si es brusco, obviamente se asocia a perforación o estrangulación visceral. Ojo, porque estos son ya de resolución quirúrgica, mientras que una pancreatitis es de aumento progresivo, ¿no? Ahora puede ser también gradual y localizado. Gradual y localizado, muy importante, porque las perforaciones no se dan, pues, según el mecanismo, no se van a dar rápidas. Obviamente rápidas van a ser las traumáticas, pero ahí ya tienes la causa. Pero las que no son traumáticas y se están perforando progresivamente, por eso tenemos ahí pequeñas filtraciones escasas del contenido intestinal, como las del colon, del caso clínico de la diverticulitis, del mismo apéndice o del intestino delgado en una trombosis mesentérica, o la misma vesícula con un proceso, con un hilio biliar, ¿no? Que rápidamente va a complicarse. Causas, causas del dolor. El dolor abdominal, según su localización, es muy importante recordar la ubicación de los órganos, por eso es importante saber materias básicas, anatomía, ubicar los cuadrantes, saber qué contiene cada uno de estos cuadrantes, y ya cuando estamos frente al enfoque del dolor, al enfoque diagnóstico de un paciente con dolor abdominal, tenemos que dividir rápidamente el abdomen en dos partes, un hemiabdomen superior y un hemiabdomen inferior. ¿Por qué? Porque rápidamente en el hemiabdomen superior tenemos que pensar en enfermedades de la vía biliar, hipocondrio derecho, pancreatitis aguda, epigastrio, en las dispepsias, en un hernia del hiato, en una neumonía de la base, en un infarto agudo del miocardio, o los abscesos o infartos esplénicos que pueden darse. Si hablamos a nivel inferior, en el abdomen inferior, hay que rápidamente pensar de derecha a izquierda en una apendicitis, una enfermedad diverticular, las litiasis renales o los cólicos renales por litiasis renal, las retenciones agudas de orina, mucho ojo aquí con los, con los globos vesicales que se nos puede ir, o el dolor pélvico, propiamente dicho, que te está dando ya patologías en la mujer, en las anexitis o en los embarazos ectópicos. Mucho ojo. El dolor abdominal difuso es muy importante tenerle mucho cuidado y mucho respeto, porque si nosotros tenemos un dolor abdominal difuso, estamos frente a una isquemia mesentérica, una rotura de un aneurisma aórtico, una peritonitis o una obstrucción intestinal. Cuatro entidades. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, diremos así, si bien va a ser difuso, pero podemos indagar, miren, la, la rotura de un aneurisma aórtico va a ser pues entre epigastrio, zona umbilical.
¿no? Hasta hipogastrio, porque es en el trayecto. Las peritonitis, dependiendo de las causas, las obstrucciones intestinales de igual manera, porque vamos a encontrar en el epigastrio o en la zona umbilical, incluso fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo. Y si son estas mesentéricas, también mucho cuidado en estas regiones, en epi, zona umbilical y en el hipogastrio, ¿no? ¿No? Entonces es muy importante tener en cuenta esta nominación. En mi abdomen superior, en mi abdomen inferior, y mucho ojo con un dolor abdominal difuso. Bueno, aquí muestro las causas. Este Argento Álvarez te lo estructura de una manera muy ordenada, ¿no? El dolor abdominal de origen intraabdominal y un dolor de origen extraperitoneal. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? El examen físico. Sí, tenemos que saber bien la, 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 la la metodología a la inspección, a la auscultación, a la palpación, a la percusión, sin olvidarnos antes de los signos vitales, como sucede en una hemorragia eh, digestiva alta, como hay en frecuencia, que te puede hacer una anemia aguda, donde tienes que ver los parámetros de estabilidad hemodinámica, ¿no? A través de los criterios de correlación de parámetros de signos vitales con la pérdida de sangre de forma aguda, ¿no? Cuando tenemos taquicardia en el reposo, ya tenemos que pensar en una posible pérdida de sangre, obviamente sospechando una hemorragia digestiva. O en las pancreatitis, donde incluso podemos ver a la inspección la postura de este paciente, ¿no? Que a la flexión de los miembros del miembro inferior con el abdomen podemos aliviar el dolor, ya nos está dando la pauta de su postura. En el caso, para hacer diagnóstico diferencial, las maniobras semiológicas que vamos a pedir en la APROX 3, tenemos que saber de memoria estas localizaciones anatómicas para poder hacer nuestras maniobras semiológicas y poder localizar el punto de margen izquierdo que nos va a determinar una diverticulitis o un punto de Morrison para poder indicarnos apendicitis o el punto de McBurney para apendicitis, pero el derecho, ¿no? Tenemos que saber también localizar los puntos ureterales superior medio para ver una litiasis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los signos semiológicos, que eso es lo que vamos a medir con las APROX 3, 2 y 3. Ya hablando de los exámenes complementarios, muy importante, la ecografía, la radiografía, en este caso clínico, la radiografía nos ha ayudado mucho, la de tórax, la PEA de tórax, porque vemos signos, ¿no? Los signos radiológicos. También podemos ver aquí en la ecografía un cálculo, ¿no? Un cálculo biliar, ¿no? ¿No? La tomografía abdominal para determinar, la tomografía computarizada de abdomen y de pelvis incluso, con contraste incluso nos podría ayudar a hacer un método que nos va a dar mayor sensibilidad para evaluar pacientes con dolor abdominal agudo como tal, ¿no? Y es útil, nos dice el ATAC, en aquellos pacientes que tienen dolor abdominal agudo en menos de 24 horas, porque los son agudos. 6, 4, 6, 12, 24, ya tenemos que hacer una tomografía si estamos sospechando de peritonitis, por ejemplo. ¿Dónde nos va a servir bastante la tomografía? La apendicitis, la pancreatitis, la diverticulitis, la isquemia mesentérica, el cólico renal, la enfermedad inflamatoria intestinal y las enfermedades vasculares de la aorta abdominal complicadas con hemorragia intraabdominal se diagnostican a menudo con la tomografía computarizada. No estamos hablando de órganos que te están generando una reacción inflamatoria, ya sea inflamatoria propiamente dicha como el pancreatitis o inflamatoria infecciosa, pero que ya han sido o ya han progresado a la perforación por su mismo proceso fisiopatológico de obstrucción, ¿no? Y nos van a dar el chance de poder ya diagnosticar. Porque recuerden que los pacientes tienen una historia de la enfermedad actual que ya lo dejan pasar en su casa, ya vienen a emergencias complicados, eso tengan en cuenta. La resonancia es muy importante porque la resonancia nos va a ayudar para ver patología hepatobiliar, ¿no? También en la pancreatitis,
¿no? Obviamente de origen biliar, y también tenemos que tener en cuenta que nos va a ayudar para la evaluación de dolor abdominal en pacientes embarazadas. Mostramos los signos, miren el estómago, la elevación del diafragma, miren el aire libre, ¿no? Miren en una apéndice perforada, miren los hilos hidroaéreos, ¿no? Es un hilo adinámico porque está generando una inflamación por la apéndice perforada, miren, que es los niveles hidroaéreos. Por ecografía, ¿no? Peritoneo engrosado, miren, líquido libre ecogénico, pero para mayor alcance tendría que ver una radiografía simple de abdomen. Una peritonitis tuberculosa, miren, ¿no? La reacción, las flechas, ahí está reaccionando una peritonitis tuberculosa, sí o sí hay que hacer intervención. Las tomografías, una peritonitis esclerosante encapsulante, miren las flechas, cómo está encapsulando, todo está esclerosado, pero está encapsulando y está generando reacción inflamatoria. Una contrastada, ¿no? Bandas del líquido libre en la fosa derecha, miren, miren aquí. Hasta aquí hemos ya hablado de la parte fisiopatológica, hemos entrado al enfoque del paciente con dolor abdominal y viene la última parte, lo que se quiere hacer. Hemos hecho bien los diagnósticos hipotéticos finales. Hay que hablar de diagnósticos diferenciales, de síndromes, justificar los síndromes. Yo lo llamo quizás ya un entrenamiento para ir a hablar en las juntas médicas. ¿Qué se ha hecho? Hay conocimiento y también hay afectividad en ese paciente con cáncer de vía biliar, con una adenocarcinoma de vesícula biliar. Podemos ser empáticos en poder ver si ese paciente va a ir a una endoscopía y tiene altos riesgos. Podemos explicar que este paciente está cursando con un síndrome ascítico y que está haciendo un síndrome patorenal porque ya está con un Child-Pugh C, una cirrosis complicada, y decirle que pacientes cirróticos con enfermedad hepatorenal tienen ya un pronóstico de 2 años de vida. Entonces son cosas muy eh, de mucha empatía para poder decidir, siempre y cuando ya hayas hecho lo anterior, ¿no? Cognoscitivo, sabes la fisiopatología, sabes qué diagnósticos has planteado. Por eso en el caso ahora, si nos encontramos con una peritonitis secundaria, diverticulitis perforada y abscedada, pues tengo que hacer los diagnósticos diferenciales. Tendría que hacer patologías, si es o no es, será una apendicitis, voy descartando una obstrucción, estoy hablando de padecimientos intraabdominales que han requerido una cirugía inmediata, pero que no son. No es una apendicitis, no es una obstrucción, no. Es perforación de la boca, sí, es una diverticulitis. Policistitis no es, trombosis no es, aneurisma discante no es, ginecológico, quiste torcido de ovario no es. Tengo que hacer también con el grupo B, aquellos que no requieren cirugía, más es quirúrgico, sí, no había sido una enfermedad cisopéptica, no es nada hepático, no es una infección urinaria, no es nada ginecológico, no es tampoco una peritonitis primaria espontánea, no es cirrótico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Hasta en el C, ¿no? Los extraabdominales, lo que planteaba con Argente Álvarez. No es un infarto agudo del miocardio, no es una pericarditis, no es una congestión pasiva del hígado, no es una neumonía, no es una diabetes descompensada. Entonces voy haciendo diagnósticos diferenciales, ¿no? Y obviamente el cuadro, el análisis del caso clínico que me plantea es donde podemos incluso ver si hemos hecho un buen diagnóstico hipotético, definitivo. Entonces yo lo llamo a esta última parte, la parte de afectividad, de empatía, donde podemos reflexionar si hemos hecho un buen diagnóstico hipotético, definitivo, podemos habernos equivocado, dónde hemos fallado, entonces dónde hemos supra... eh, hemos pedido exámenes complementarios por exageración o nos hemos remitido solamente a pedir una ecografía donde deberíamos haber pedido una tomografía. Entonces, este es un análisis retroactivo que tenemos que hacer sí o sí. Por eso nosotros, con toda esta metodología de trabajo,
en esta teórica he demostrado que he llegado a estos diagnósticos definitivos. Sepsis a foco abdominal, sí, porque ha hecho SIRS, ¿no? Es una peritonitis secundaria de diverticulitis macroperforada y abscedada, sí. Me ha hecho ileodinámico, sí. Me ha hecho neumoperitoneo confirmado con la placa. Tiene una anemia moderada, sí. Y los diagnósticos postquirúrgicos, y con esto quiero demostrar que si yo tengo esa habilidad de razonamiento clínico, sé profundizar fisiopatología en ese momento, con auxiliares en ese momento, porque no todo está en la cabeza, he podido diferenciar entre un abdomen médico y un quirúrgico. Y este paciente ha tenido que ser evaluado por cirugía y tiene un diagnóstico postquirúrgico que indica perforación diverticular en conos sigmoides con un absceso paracólico y peritonitis generalizada. Obviamente los diagnósticos quirúrgicos faltan completar porque tendría que ser lavado, todos los procedimientos quirúrgicos. Bien, hasta aquí he demostrado cómo se van a llevar a cabo las APROX, cómo se debería de evaluarles, las habilidades. Estoy demostrando en las teóricas que la parte cognitiva tiene que llevarse en tres partes, razonando, profundizando fisiopatología, y la parte tercera que del modelo basado en competencias, la afectividad, tiene que también desarrollarse a través de la distinción de diagnósticos diferenciales. Las habilidades lo vamos a desarrollar con las APROX en los diferentes grupos con los correspondientes docentes, ¿no? Entonces, hasta aquí se ha dado la clase inaugural de gastroenterología. Lo último pendiente sería mandarles los instrumentos de cada APROX. Lo voy a mandar después de terminar la teórica.